Hola, esta es la lección, la clasificación de las transacciones respecto al tipo. El objetivo de esta lección es definir el proceso de análisis en la clasificación de las funciones de transacción respecto a su tipo conforme su principal intención lógica de procesamiento, presentar las dos principales intenciones y los 13 tipos de lógicas de procesamiento y su relación con los diferentes tipos de funciones de transacción. Dando continuidad a la exposición de proceso de medición, después de ser identificado el menor conjunto de actividades que atienda las 4 condiciones citadas en la lección anterior, el próximo paso es evaluar cuál es su principal intención. Por ejemplo, considere un proceso que emite un cheque y marca que el cheque fue impreso. Descomponer cada vez más ese proceso hace que se nos atienda el requisito de completarse en su totalidad. Si uno de los dos pasos no fuera realizado, la aplicación quedaría en un estado inconsistente. La pregunta que el analista debe formular es si el proceso existe para emitir el cheque o para registrar que éste no fue emitido. Claramente, lo segundo es consecuencia de lo primero y la principal intención es presentar datos. La diferencia entre entradas externas y salidas o consultas externas es su principal intención y en el ejemplo que cité sabemos que el proceso no será clasificado como entrada externa. Si su principal intención fuera actualizar un archivo lógico interno, este debería ser evaluado según las reglas de entradas externas y proceder con la determinación de su complejidad y contribución. La complejidad es determinada de manera análoga a aquella que vimos en la lección sobre la medición de funciones de datos, aunque utilizando otras reglas. En las próximas lecciones vamos a explorar cómo determinar la complejidad de las transacciones que consisten en la medición de los campos y archivos lógicos referenciados por la transacción. También, de manera análoga, las funciones de datos, una vez clasificadas conforme al tipo, en el caso de entrada externa, y conforme a la complejidad baja, media, alta, es determinada por la contribución individual de cada función a los puntos de función de la medición. Sabemos que en el ejemplo de la emisión de cheques, que no se trata de una entrada externa, puesto que vimos cuál es la principal intención, para decidirnos si se trata de una consulta externa o salida externa, tenemos que evaluar su lógica de procesamiento, puesto que es ahí donde se destaca su diferencia. Si no hay cálculos, generación de datos derivados, actualización de ALI o modificación del comportamiento del sistema, el proceso debe ser evaluado según las reglas de la consulta externa. Si, por el contrario, si hay cálculos o hay derivación de datos o actualización de un ALI o modificación del comportamiento del sistema, el proceso debe ser evaluado según las reglas de una salida externa. En nuestro ejemplo de la emisión de cheques hay actualización de un ALI y también generación de datos derivados con la codificación de valor numérico y por ello debe ser evaluado como una salida externa. El manual del IFPUG ofrece una matriz con 13 tipos de lógicas de procesamiento y los 3 tipos de función y relacionando esas dos dimensiones, cuáles lógicas son necesarias, opcionales o permitidas. Observe que la preparación y presentación de datos para fuera de la frontera es condición necesaria para la medición de un SE o de un CE, pero nada impide que un EE también prepare y presente datos por fuera de la frontera. La capacidad de aceptar datos o información de control que entre por la frontera es condición necesaria para la medición de una EE, pero nada impide que una CE o SE acepte datos o información de control que entre por la frontera. La lógica de procesamiento del orden tiene una particularidad cuando se compara con las otras. Dos transacciones idénticas a no ser por el orden que las diferencias son contadas como una única transacción. Con esto cerramos esta lección. Espero que haya disfrutado y siga con nosotros para la próxima lección. Un abrazo y hasta breve.